como otro experimento donde había contaminación de estas células en una plaquita. En la primera figura, que es la figura 1, se observa el microscopio, es en aumento de 10 veces, y las células tenían esta contaminación sobre todo el medio, así que no estaban creciendo las células porque es como si estuvieran compitiendo con las bacterias. Y en la figura 2, estas mismas bacterias, ya después de cierto tiempo, se ven más alargadas y si pueden darse cuenta, no hay células como las que les mostré en la primera imagen. A ver, me voy a regresar como para que puedan ver. Acá las células madres se ven alargadas, donde dice 16 días o 28 días. Y acá en esta figura número 2 no se ve ese tipo de formas, no están alargadas, están como si fueran como pompones. Esos pompones que ven son las bacterias, lo que quiere decir que no estaban creciendo las células y que esta contaminación se estaba presentando en esta muestra. Así que lo que hice fue colocar la tarjeta, volver a descongelar el tejido porque se criopreserva, estaba contaminado, se descongeló el tejido, se volvió a colocar en las plaquitas como les mostré en este caso, y al colocar la tarjeta Nimicar se pudo ver que ya después de cierto tiempo empezaron a crecer las células madre normalmente y como pueden ver el medio ya estaba completamente limpio. Al comienzo alcancé a colocar un poco de antibiótico como para disminuir, no se puede colocar una cantidad excesiva porque tampoco la célula crece, pero sin embargo, aunque en el primer intento también coloqué las mismas condiciones sin la tarjeta, no creció la célula, pero sí creció la bacteria. En este caso, al colocar la tarjeta, sí se vio la disminución de contaminación, ya se había comprobado que había proliferación celular con la tarjeta y en este caso, pues al disminuir la contaminación y no colocar antibiótico, después de 26 días, también como que fue una sorpresa de poder ver cómo estas células se estaban manteniendo en equilibrio, cómo estas células se estaban manteniendo saludables y sin la contaminación. Así que es importante porque esto está queriendo decir también que en nuestro interior podemos tener ese equilibrio y esa salud, porque todos tenemos bacterias en el cuerpo, pero lo que pasa es que cuando hay un desequilibrio, tanto de pH o de otros componentes, las bacterias empiezan a incrementar su crecimiento. Entonces, esto también se puede controlar si podemos llevar como un proceso continuo con, digamos, este tipo de terapias. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que queremos? Poder llegar a ver bien en detalle qué es lo que hay en estas células, qué es lo que pasa con el accesorio sobre la célula. Y acá les quería mostrar como solamente un adelanto de lo que pienso también investigar un poco más y hacer, que es poder ver con mayor tecnología la superficie de la célula y si esta superficie está cambiando con otras células que no tengan el accesorio. Además, en la parte de arriba, la parte de abajo es la superficie celular, se ve un poco distorsionada, pero es porque imagínense en el aumento que debe tener esto para poder ver bien la superficie de la célula que ni siquiera la podemos ver. La anterior que les mostré es con un aumento de 10 veces el ojo humano, por decirlo así. Y en esta, que es la parte de arriba, si ven que es el círculo rojo donde no hay célula, es el medio, se están pudiendo observar nanopartículas por el tamaño que acá ven en la imagen, y estas nanopartículas nos indica también que algo está pasando, que no solamente son micropartículas, sino que hay nanopartículas que están hasta organizadas, como las pueden ver ahí, y que esto va a generar otro tipo de equilibrio por esa geometría que les había mostrado también al comienzo con el ADN. Así que esto también me tiene emocionada para poder ver si hay algún cambio o no hay cambios, pero cualquiera de los dos resultados va a estar buenísimo porque vamos a poder comparar y vamos a poder ver más en detalle. Así que después les contaré
los resultados o qué es lo que pasa. Esta imagen se las quise colocar también porque es cómo el ambiente modifica el genoma y que esto, al estar relacionado, me va a permitir a mí una fisiología y un comportamiento. Y esto ahora estamos hablando no del ADN de un genoma, sino de un epigenoma, que son mecanismos epigenéticos que es la relación entre el genoma y el ambiente. ¿Por qué? Porque como les dije al comienzo, nuestro ADN ya no es algo que está condicionado y que no podemos cambiar, sino que realmente al cambiar mi ambiente fisiológico, emocional, energético, voy a poder hacer que diferentes genes se expresen o no se expresen, dependiendo de lo que necesitamos. Y desde la parte molecular o biológica, ahora se habla de un imprinting. No sé si habían escuchado del ADN basura, ese ADN basura que no tenía ninguna importancia, ahora no es basura, porque hemos podido ver con la epigenética que en ese ADN que no tiene, por ejemplo, genes que se puedan expresar, sí hay unas modificaciones moleculares que son, si pueden ver en la figura como en la parte central donde hay unos puntitos negros. Estos puntitos negros son modificaciones en el ADN, son moléculas o partículas que se pegan o se despegan de las moléculas, de las fibras de ADN, y esto va a hacer que se expresen o no los genes, pero no están sobre un gen. Entonces, estas modificaciones del ADN, primero, van a hacer que se exprese o no el gen. Y segundo, muchas veces se pasan a la siguiente generación. Y no quiere decir que tenga un gen que me predispone hacia una enfermedad, sino que al pasar esa marca epigenética, al pasar esos puntitos negros de generación en generación, hace que, o posiblemente que, sí se exprese un gen o no, o se deje de expresar otro. Por eso es que pasa que cuando tenemos una percepción y un shock, un biochoc, de que alguna experiencia nos marca mucho, hace que nuestro medio empiece, por ejemplo, a tener estrés, a tener otros corticoides, a tener algo más molecular que hace que afecte este ADN, y este ADN después se va a pasar de una generación a otra. Y cómo funciona también esto, les puse así como una representación. Hagan de cuenta que todos estos hilos que están ahí son el ADN, y a medida que nosotros vamos expandiendo la conciencia, vamos tomando otra coherencia en nuestro cuerpo, vamos abriéndonos a nuevas posibilidades, meditamos, escuchamos música, utilizamos el accesorio, vamos a tener un ADN mucho más flexible y no tan enrollado o condensado. Condensado sería como cada madejita, entonces no vienen los precursores, no vienen las proteínas, no vienen las cosas que hace que esto acceda al ADN y se exprese un gen o no se exprese un gen. Entonces también aquí hablamos de flexibilidad del ADN, y esta flexibilidad, como nosotros que decimos, bueno, tenemos que ser más flexibles con nuestros pensamientos, tenemos que ser más flexibles con las personas o resilientes con algunas experiencias, también se ve reflejado en todo lo que tiene que ser con nuestra biología, con nuestro ADN. Y bueno, esto era lo que les quería contar. Muchas gracias. Sí, acá estamos. Gracias a vos. Semejante presentación e información que nos has compartido. Y un dato más que me gustaría que también compartas desde la experiencia, desde la primera hasta esta última, en donde ¿qué has podido visualizar respecto a la reproducción celular? Sí, eso fue lo que había, creo que fueron las primeras cosas, o el primer aspecto que vi en las células con la reproducción, que es que empiezan a dividirse y empieza a haber vida, empiezan a multiplicarse cuando están en contacto con el accesorio, que es de estas células que no crecía absolutamente nada, y de que aunque no se contaminara después del tiempo, seguían inertes, por decirlo así.
de que salía una célula, dos células. Después de colocar el accesorio se veía cómo empezaban a dividirse las células, empezaban a crecer, a formar toda esa huella que forman cuando son células mesenquimales, y yo creo que esa fue la primera observación que tuve, y fue por eso que me motivó a ver qué era lo que estaba pasando, porque al ver esa multiplicación celular vi que estaba activando algo más, el ciclo celular o quizás la activación de algún gen que estaba haciendo que se produciera esa multiplicación celular. Bueno, este dato no es menor, es realmente muy importante y muy poderoso el realmente tener la información de que el accesorio es capaz de generar una mayor replicación, reproducción celular, es muy importante. Saben que sin reproducción celular no hay vida, ¿no? Y que también la misma reparación de los tejidos sucede gracias a la reproducción celular. Dentro de estos hallazgos en células hemos tenido la oportunidad, que te lo he comentado Jessy, de una experiencia sobre fibroblastos en particular, que son células de la piel que conforman el sostén, digamos, entre los tejidos, y en 24 horas de exposición del accesorio a los fibroblastos se pudieron observar más de 10.000 fibroblastos nuevos, con lo cual también en ese estudio se detecta la reproducción celular. Ahora creo que tenemos un campo enorme por el cual investigar qué sucede en ciertos tejidos biológicos, como por ejemplo en células cancerígenas, con alguna diferenciación en particular, como cáncer de mama, cáncer de colon, ¿no? Y ver qué sucede realmente en estos lugares, aunque muchas personas que están atravesando por estas situaciones, ¿no? del cáncer en sí, consultan si este accesorio podría ayudarles, podría hacerles bien o beneficiarles, y desde el vamos con que algo, como en este caso esta tecnología, sea capaz de modificar, de regular, de mejorar el pH, el entorno, como bien me estás mencionando, claramente que es un beneficio muy importante como para aportarlo, porque las células cancerígenas justamente tienen esa característica de desarrollarse en medios que son ácidos, en medios que son desordenados, y que quizás vos podrías compartir algo más dentro de tu experiencia en la biología celular. Sí, yo creo que a veces, aunque no lo podamos rastrear en sí, digamos de dónde viene el origen en alguna enfermedad con una persona en particular, yo creo que esos cambios, como bien lo decías al comienzo, esos cambios sutiles, hasta de un cambio de hábito que se genera por tener el accesorio, que es, no sé, tomar agua, ahora tener la necesidad de tomar agua, nomás eso ya hace que haga o que se genere un cambio en el interior del cuerpo, y que eso haga que también las células empiecen a tener otro tipo de medio. Entonces, aunque no tengamos todos los detalles de todas las enfermedades, poderlo ver, así sea a corto plazo, bajo un cultivo in vitro, en el laboratorio, con las células, yo creo que es también como un avance, y como poder decir, hasta qué afortunada poder ver esto en el laboratorio. Y quiero también llevar que tomen de pronto esa conciencia de que las células madres son tan importantes para cada uno de nosotros, porque cuántas enfermedades no hay por las células madre, y que estas se pueden también empezar a dividir, empezar a multiplicarse y empezar a llevar como estas nuevas células para poderse diferenciar hacia donde nosotros podemos o queremos llegar, también como a que se especialicen. Inclusive te voy a contar una experiencia que viví desde la facultad. Les voy a contar, en Universidad Maimónides, estudié en Buenos Aires,
En aquel momento, mientras estaba cursando la carrera de medicina, había un trabajo científico que se estaba desarrollando en la universidad en conjunto con la Universidad de China, la cual proponía que una célula que no era madre, ¿sí?, sino que extraída de un tejido ya diferenciado, por ejemplo, páncreas, ¿no? En realidad se estaba haciendo una experiencia con células hepáticas y pancreáticas, se extraían células hepáticas, hepatocitos, para diferenciarlos en células pancreáticas. Es decir, que una vez que la célula madre se diferencia en otra célula, para lo tradicional, en realidad quedaría ahí la información. Sin embargo, se sabe también que tenemos la capacidad de diferenciarlas y rediferenciarlas permanentemente, reprogramar constantemente la información celular, ¿no? Es que nomás lo que les decía al comienzo, desde el óvulo y el espermatozoide, que ya son células especializadas que se unan, se hace la fecundación, todo esta, o sea, toda la dinámica genética y todo lo que hay en las células se vuelve a reprogramar, volver a programar, volver a reprogramar para que de ahí se forme el embrión y que se formen todas las células o todos los linajes. La verdad que tener eso a disposición de cada uno de nosotros es, primero, es como un milagro también y maravilloso. Y lo que tú dices de los fibroblastos que vienen después de las células madre y que también se han hecho estudios, como tú dices, de que se vuelve a la reprogramación, entonces hasta podemos generar nuevos órganos. He escuchado también cuando, no sé, te sacan un riñón y queda el otro, y una persona ha podido también regenerar esa parte del riñón y cómo, a veces ni siquiera se lo pueden explicar. O regenerar algún órgano que parecía como que, no sé, si te sacan la mitad del pulmón, ya la única forma es que te pongan quizás uno de otra persona, pero que se pueda regenerar como una salamandra, yo creo que es como esos adelantos a los cuales vamos a llegar, pero desde esa conciencia, ¿no? Y que realmente el cuerpo puede hacer, tenemos un potencial más de que puede hacer, sino que tenemos ese potencial innato, natural, y que estamos para poderlo llevar, como bien lo dije, como a un siguiente nivel, como potenciarlo, como llevarlo a desarrollar más cosas. Por eso mi principal consejo siempre es que aquella persona que se coloque el accesorio, que visualice y potencialice la restauración de aquello que necesita restaurar en su cuerpo, porque más allá del propio funcionamiento y efecto que nos proporciona esta tecnología, es el poder que nosotros le damos y aplicamos, ¿no?, al reordenamiento y a la profundidad en la que eso va a suceder. Sí, y creo que esa palabra, el poder, ¿no? El empoderamiento, para que eso que estoy utilizando como un accesorio cuántico, y es cuántico porque es nanotecnología, es nanopartículas, como esas nanopartículas que les mostré en la imagen, que no se pueden ver a simple vista ni siquiera con un microscopio, sino que es con otro tipo de tecnología. Eso es lo que está haciendo que se potencie y que más que nosotros con esa visualización, con esa reprogramación, con esa conciencia, lo podamos dirigir, porque realmente está teniendo un efecto. Así es. Jessy, está con nosotros el doctor Raúl Curiel, que estamos siempre juntos los días jueves. Bueno, me gustaría que lo introduzcamos a nuestra conversación. Él es especialista en enfermedades autoinmunes y cáncer. Así que, bueno, bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Raúl. tardes. Mucho gusto, Jessica. Le agradecemos mucho su presentación, muy interesante. Yo quisiera hacerle una pregunta porque pues soy fanático de Bruce Lipton en todo lo que es la bueno, ya somos dos. Ah, ok.
y tienes un slide ahí donde hablas del epigenoma y obviamente, digo, por lo que platicaste, utilizaron la versión 1.0, ¿sí? Que era la original, con la que empezamos, y hablas de una modificación epigenética y obviamente ese epigenoma va a modificarse gracias al medio ambiente que lo provocó, lo que se emite, ¿sí?, de nuestra Numicard, ¿es correcto? Es correcto. Eso es lo que hicieron en el laboratorio, sí. A ver, sí. ibas a... Sí, quería aclararte, de pronto, aclarar que con el accesorio de la primera versión fue donde obtuvimos los resultados de la proliferación celular, con el o sea, la multiplicación. Y con el último fue el resultado de la contaminación. Ok, entonces ya usaron el que tiene 300 Hz, el que emana 300 Hz, tiene los microtrips y todo, y si notaste una diferencia muy fuerte. Sí, por ejemplo, el de la contaminación, hubiera estado también bueno ahora que lo nombras colocarlo. La tarjeta, por ejemplo, de la primera versión, con células que habían estado contaminadas, no se disminuía tan rápido y creo que también no se disminuyó la contaminación, pero con el último, que fue digamos con la última versión, la contaminación sí se pudo controlar, que fue el resultado que mostré. Ok, entonces regresando un poquito a la parte del epigenoma, ¿sí pudieron hacer una modificación del genoma? ¿Sí se logró? Se logró hacer el cambio en el medio para que ese cambio en el medio que estaba circundante en la célula hiciera que disminuyera, por ejemplo, el pH o aumentara, o sea, que hubieran cambios en el pH para que las bacterias disminuyeran su crecimiento. Y esto también ayudó a que activara la maquinaria celular para la reproducción. Lo que queremos ver ahora es si realmente, además de este cambio en el medio ambiente, que hizo que se generara este cambio en el genoma porque se activa la maquinaria celular, hay también cambios, o se pueden ver los cambios en la membrana con el intercambio de sustancias, o por ejemplo que hayan estas nanopartículas sobre la superficie de la célula. Ese, digamos, es el siguiente reto. Y obviamente aquí, digo, lo que es una parte súper interesante que estaba diciendo ahorita Romina es la parte de la intencionalidad, ¿no? Porque si nosotros empleamos mucho esa parte de la energía cuántica, en la parte epigenética, si logras modificar el genoma, pero siendo, puede decir, el citoplasma, todos los organelos, el núcleo, nucleolo, que intervienen para hacer esto, sí, creo que la intencionalidad entonces sí va a intervenir. La intención con la que quiero, ¿a eso te refieres? Sí, la intención de decir, yo tengo una idea, la percibo de cierta forma, le impongo un sentimiento como lo tenías en una de tus filminas, ¿sí? Y eso también me va a ayudar a que el epigenoma cambie, ¿es correcto? Claro, es correcto. Que en la célula, de hecho la célula no está recibiendo toda esa información que estoy enviando desde mi cerebro, ¿no? Desde lo que estoy percibiendo, desde lo que estoy enviando. Por eso también hay que llevar como ese proceso ya con el sistema completo, que sería el ser humano, y eso es, yo creo que es la clave también del accesorio, de poder ayudarnos a nosotros a poder equilibrarnos, a poder tener como más armonía en nuestro interior para que estos pensamientos o estas señales no empiecen a mandar señales equivocadas hacia los órganos, que eso no lo hacemos en un cultivo celular porque no están enviando señales desde el cerebro. Claro, nada más es un plato de Petri, pero ya todo el organismo en sí puede trabajar así como estábamos diciendo. Sí. Pues felicidades por tu trabajo, es muy interesante, sí, y tendremos la oportunidad yo voy a checar tu site de Instagram para ver todo lo que tienes ahí. A mí sí me interesa mucho, me gusta mucho
la parte de la epigenética más que la neuroplasticidad de Joe Dispenza, me interesa más la epigenética. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias, de verdad. No, Felicidades. Gracias. Gracias, Raúl, por comentar también, súper valioso. Y saben algo que me resulta importante mencionar es que veo dentro, estoy intentando también ver las preguntas y los chats de las personas que están consultando, y ahí se ven personas que también son nuevas y que se preguntan qué tiene el accesorio, cómo es capaz que esta tecnología pueda generar tanto impacto en todo sentido, ¿no? Desde los campos físico, emocional, mental, energético, espiritual, ¿no? Y básicamente esta tecnología fue desarrollada con circuitos de frecuencias resonantes que generan un intercambio constante con toda materia viva, es decir, en este circuito hoy en día ya se conoce más a la perfección cómo está conformado, qué es lo que contiene, más allá de la combinación de minerales que presentan una gran carga de iones negativos. Hay circuitos que generan una oscilación constante y esto emite frecuencias vibratorias de una gran amplitud, ¿no? Y digamos que esa amplitud hace que los resultados sean muy variables en las personas que lo utilizan, de acuerdo a justamente la constitución, la frecuencia de base, el campo de base de una persona, el estado de conciencia, la aceptación, el decreto cuántico básicamente con el que uno lo adquiere, los hábitos que uno tiene, el grado de estrés que uno lleva, muchísimos factores que condicionan al efecto que va a tener el accesorio sobre una persona o un animal o el agua misma o una planta. Todo aquello que sea materia viva va a reaccionar de manera inmediata. Y también consultaban si entonces la última versión era mejor que la primera versión. En realidad hemos tenido efectos y resultados con testimonios increíbles desde la primera versión a la última versión. Sí es real que la frecuencia a la que trabaja gracias al desarrollo de los circuitos y la tecnología aplicada fue mejorando y se fue desarrollando, fue innovándose y ha mejorado la tecnología, con lo cual si la medíamos desde la radiestesia con el biómetro, por ejemplo, el primer accesorio llegaba a 20.000 unidades Bobis. Hoy en día, la última versión de NUMI llega a medir hasta 300.000 unidades Bobis. Es decir, que ha mejorado la tecnología, ha bajado la composición en minerales, en la carga iónica, ¿sí? En comparación a la primera, pero la tecnología ha mejorado y la frecuencia vibratoria oscilante es mucho más amplia y permite un reordenamiento más profundo, más efectivo, por sobre todo en algunos sentidos que vemos la mayor diferencia, como en sistemas circulatorios, en todo lo que es sangre, por ejemplo, hay